Esto es cosas de brujas y magia. Bueno, chicas, buenas noches. Tenemos nuevo círculo. Hoy nos hemos vuelto a juntar todas. No todas las que estuvimos en el primer círculo. No sé si Aida nos puede decir si hay algo en los tránsitos y demás, pero tenemos que decir que ha habido algunos inconvenientes. Pero bueno, estamos aquí hoy otra vez reunidas. No os voy a presentar una a una, porque ya pueden verlo las personitas si quieren verlo en el episodio anterior, ¿no? Quién sois, de dónde venís y un poquito conoceros. Pero bueno, hoy creo que nos juntamos, si en el primer episodio, ¿no?, de Cosas de Brujas y Magia hablábamos de abrir melones, pues creo que hoy traemos un tema del que se habla mucho, o no sé si a vosotros os pasa también, que estáis activas, ¿no?, en un poco en este mundo, ¿no? No sé si os pasa con gente que conocéis que también os lo dice, pero yo, por ejemplo, a mí día a día este tema sale, que es si la espiritualidad está de moda o no, ¿no? Además, es verdad que venimos de ciertos acontecimientos, que ahora los hablaremos, porque estoy segurísima de que muchas personas que estamos haciendo esta pregunta y dirán, ya está. Sabemos que ha venido Rosalía con su disco, que han venido otra serie de cosas, ¿no?, a la cultura popular que reabren el debate, ¿no? Y es verdad, pero yo pienso que antes de Rosalía esta pregunta ya estaba en el aire, ¿no? Simplemente que, bueno, salió muy mediático y vuelve a salir. Entonces, hoy nos enfrentamos a este tema. Como siempre, creo que este formato es muy chulo porque va a permitir que cada una pues dé su opinión, ¿no? Y abrir quizá la mente, que haya personas que se identifiquen más con una opinión, con otras, pero creo que sobre todo reflexionar, ¿no? Y no sé, y ampliar quizá un poco la visión que a lo mejor tenemos muy limitada, ¿no?, cada persona, ¿no? Entonces os voy a pedir, si queréis, que abramos este círculo, todas juntas, con una especie de frase, resumen, por así decirlo, ante esta pregunta, ¿no? De si pensáis que la espiritualidad es una moda o no, o cómo veis este melón. Que empieza la que quiera. Yo te escuchaba la frase, ¿no? Y a mí me viene a decir, la espiritualidad es a la moda como la moda es a la espiritualidad. Yo voy a abrirlo por ahí, ¿no? Como el Ouroboro, ¿no?, la serpiente que se muerde la cola. Y para mí no hay nada separado de nada, por tanto yo lo lanzo de esa manera. Muy interesante, Silvia. Bueno, pues para mí, y abro melón porque aquí tengo una visión un poco diferente, para mí la espiritualidad no necesita de adornos ni de tendencias, para mí es un acto de coherencia interna. Muy bien, Aida. María, Y ¿cómo lo ves tú? por mi parte, creo que la espiritualidad es muy inherente al ser humano desde siempre, pero es cierto que puede haber momentos en el que la tendencia a mirar adentro, quizá por las circunstancias externas, puede ser mayor, o puede haber un momento en el que por las circunstancias en las que estamos necesitemos encontrar esa guía o esa conexión más que quizá en otros momentos, sin que esto signifique que sea exclusivo de la moda o de la tendencia, pero considero que sí que influye. Te has hablado, María, justo has dicho ahora, de la circunstancia en la que estamos, ¿no? Has sacado esto. Fíjate que yo, que soy ratita de laboratorio un poco y trabajo en publicidad, ¿no? Pues cuando he ido, bueno, es un tema que sale muchísimo, de verdad, porque yo tengo la suerte de ayudar a emprendedoras de este sector, ¿no? Y entonces cuando te metes a mirar las estadísticas y demás, es curioso también el tema, ya no solo lo que sacan los mercados, los famosos mercados, ¿no?, que sacan proyecciones para este tema como para otros en alza, ¿no? Pero es curioso los titulares. A mí me encanta ver los titulares, ¿no?, de las cosas. Y he traído como una recopilación de titulares también, que si queréis, pues leemos algunas cosas y nos metemos ya a abrir el melón. Pero es que justo has dicho esto, ¿no?, del estado en el que estamos. Claro, es que en España, nosotros ahora mismo, se ha dado también la circunstancia de que tenemos como dos referentes ahora mismo, que puede ser el disco de Rosalía, que mira, yo soy cero fan de Rosalía. O sea, no escucho su música. Ella me gusta como artista, pero os tengo que decir que no escucho su música. O sea, sé quién es, me gusta que ella, bueno, su manera quizá de ir un poco a lo que le apetezca y tal, pero no soy fan, la verdad.
Y también se ha dado se ha dado el disco de Rosalía y también el estreno de la película de los domingos, que además ganó la Concha, ¿no? En el Festival de San Sebastián, que no sé si la habéis visto, pero es que me resulta curioso que coincidan, ¿no? Porque es de una jovencita que yo no la he visto, pero bueno, he visto los trailers, la sinopsis y tal. Y es de una joven que, bueno, siente la llamada de Dios, por así decirlo, y se quiere meter a monja con 17 años. Entonces, claro, da también pie a que, claro, en España se dan como estas dos referencias, ¿no? Que abren debate a nivel de titulares. Y fijaros que la revista Elle daba este titular, que os lo voy a leer porque es como sigue, creo que está en contexto, ¿no? Del minimalismo a la espiritualidad, de Rosalía a Lauda Ruiz de Azúa, que es la directora, ¿no? Como el imaginario monacal atraviesa la moda, el arte y el cine contemporáneos. Pero me hace gracia porque están ya mezclando, ahí vemos como moda, ¿no? Con arte y es verdad que con esas referencias que vivimos del cine, ¿no? Pero me gusta también aquí cómo puntualiza este artículo porque dice la espiritualidad ha vuelto, pero no como dogma, sino como lenguaje. El hábito ya no es uniforme, sino símbolo de introspección. La clausura, un ejercicio de autocuidado y el silencio, una forma de lujo. Esto es como Elle, ¿no? La revista Elle, que bueno, sabemos que es de un campo y de un nicho, ¿no? Muy específico, pero cómo habla un poco de este fenómeno, ¿no? Luego si vas al CIS, por ejemplo, ¿no? Al CIS, a ver cómo está, pues, las personas tendentes a la religión, dicen que solo el 10% de jóvenes se define como católico, ¿no? Entre 10 o 24 años. Pero, sin embargo, el 68% de los que tienen entre 15 y 29 años confían en otras formas de espiritualidad y, por ejemplo, creen en cosas como el karma, etc., 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 ¿no? Y en ciertos parámetros sí que ha subido referente a otros CIS antiguos, ¿no? O sea, anteriores. Y luego este artículo que a mí de verdad que me ha llamado muchísimo la atención pone: entre toda la generación Z, que sabemos que son los que son un poquito más un poquito solo, más pequeños que nosotras, dicen casi 2 de cada 3, el 64%, informan haber orado a Dios en los últimos 7 días. A mí me llama la atención. O sea, cuanto menos, no sé, me llama la atención. La generación Z se vuelve espiritual y dispara las ventas de Biblias en el Reino Unido. Aquí tenemos otro titular. O sea, al final los titulares, es verdad que muchas veces sabemos que no vienen sin intención, ¿no? Pero es verdad que cuando coges muchos titulares de muchos medios, pues te pueden reflejar un poco. Aquí hay otro medio que dice Los Domingos, Rosalía, despertar religioso o moda, ¿no? Y habla un poco, pues, del despertar como espiritual en los jóvenes, si es marketing o si de verdad lo sienten. Entonces, bueno, pues da igual donde mires, porque en realidad como que esto está un poco ahí, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a abrir ¿no? Hablando un poco del tema de Rosalía y demás. ¿Hasta qué punto pensáis que estas figuras dentro de la cultura bien inician una tendencia o bien llaman a la puerta de algo que estaba, ¿sabes? Y simplemente es como la cara visible. Yo creo que en concreto en el caso de Rosalía, dentro de que yo tampoco soy seguidora de ella ni nada, pero bueno, sí que como artista me llama la atención, ¿no? Creo que casos como ella ayudan, siento que es el momento en el que estamos ahora, a separar la espiritualidad de una institución, la que sea en este caso, ¿no? Y siento que eso puede aportar cierta ligereza en que cada uno encuentre como su forma de, como decía uno de los titulares, de encontrar esa introspección, de poder conectar con algo más que te des esa cierta esperanza, esa cierta fe, esa confianza. Que luego eso se transforme en una tendencia, bueno, hay que ver también qué beneficio puede tener esta tendencia, ¿no? Porque si ayuda a salir de una estructura y de una rigidez, y que en España en concreto se ha podido vivir fuerte, pues bienvenido sea, ¿no? Que se pueda abrir los ojos en ese sentido. El caso es cómo la sociedad vamos implementando como esta nueva visión, porque aquí siempre va a haber una cara A y una cara B, ¿no? Yo esta cara A sí que la puedo ver, ¿no? Como ese sentido de exploración, una persona que además tiene mucho impacto, ¿no? Dentro de toda esta población
Entonces siento que sí que puede convertirse como en una figura referente en esta nueva mirada, ¿no? Y que puede dar ligereza y bueno, y que personas como que se atrevan, ¿no? A poder hablar de ello y a experimentarse desde otro lugar, ¿no? Que no sea tener que ir a un sitio o algo que se sienta como mucho más rígido. Ujú. A mí en ese sentido me llama la atención también, normalmente, por definición, una moda tiende a ser pasajera, tiende a ser algo que se vaya desinflando de alguna forma con el tiempo, ¿no? Y ahí es donde yo siento que muchas veces la espiritualidad, estamos hablando de una palabra también en el que caben muchas cosas, obviamente, ¿no? Es como una etiqueta en el fondo, pero sí que es cierto, ¿no? Del decir, está de moda. Bueno, lo veremos quizás dentro de unos años, cuando esa generación a la que pues, personajes públicos como puede ser Rosalía hayan generado un determinado impacto o una inquietud simplemente, ¿no? Hay abierto una puertecita. Pero bueno, pues en mi caso, y que llevo más de 10 años en un proceso de autoconocimiento, de crecimiento, de sanación, te das cuenta de que quien empieza al cabo simplemente de unos años no tiene nada que ver en quién te conviertes, ¿no? Entonces a mí me surge muchísima curiosidad del decir, bueno, quizás si parte de esa población, ¿no? Que ahora está viviendo esa impronta, ¿no? Del decir, explora este camino, hasta dónde se puede sumergir, ¿no? Hasta dónde, porque la moda te va a llevar hasta un punto, vamos a decirlo así, ¿no? Y puedes vivirlo también desde el quedarte en la superficie, desde el decir, me hago tatuajes de geometría sagrada, llevo cristales, prendo inciensos, ¿no? Pero no llevarlo más allá, ¿no? Puedo leer libros y hablar de miedo y amor o de, ¿no? Las palabras son fáciles en el fondo de manejar en un momento dado, pero mi curiosidad, y aquí es como que simplemente es curiosidad como humana, ¿no? El decir hasta dónde se llevará realmente, ¿no? Ahora quizás estamos viendo esas primeras brotes, ¿no? Pero crecerá, no crecerá, hasta dónde se llevará. Porque desde luego si como sociedad, y tú hablabas de titulares en Inglaterra, o sea, estamos ya hablando a nivel incluso mundial, ¿no? O sea, si como humanidad movemos esto a puntos profundos, de aquí a simplemente 5 o 10 años estamos hablando de otros seres humanos completamente diferentes. Si ya realmente llevamos a una profundidad mayor todo esto que ahora se está simplemente poniendo sobre la mesa, quizás, ¿no? Entonces creo que puede ser, o sea, creo que el ya que estalle o que esto se inicie ya es algo interesante realmente, ¿no? Como movimiento. Ujú. Pues yo con lo que decías antes de que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Creo que es más consecuencia que lo contrario. Quiero decir, ¿cuál sería la palabra contraria? Consecuencia. Bueno, esta parte la cortamos, ¿vale? Iniciante. ¿Qué? Detonante. Totalmente. Vale, esta parte la vamos a cortar, ¿vale? Quiero decir, creo que con lo que has dicho antes es más consecuencia que detonante. En cuanto a, creo que la espiritualidad está sufriendo un repunte y me pasa, o es algo que llevo viendo tiempo, por ejemplo, no solo con el tema de la espiritualidad, pero incluso con temas de adivinación, con temas de autoconocimiento, con temas místicos en general. No necesariamente espiritual como búsqueda de conexión, sino como búsqueda un poco de autogestión, podría decirse, autoconocimiento, poder en el sentido de agencia sobre la propia vida, que puede ser algo que podemos sentir que quizá no tenemos en ciertos momentos, la incertidumbre global que se vive, el acceso que tenemos a todo lo que pasa en todo el mundo y lo mal y lo fatal que está todo 24/7. Todo este tema es como muy descorazonador, entonces creo que nos lleva mucho a buscar respuestas, a buscar alguna forma de control, a buscar alguna forma de agencia, y creo que esto es algo que hace que en general podamos tender más a esa conexión
creo que hay también de base una cierta desconfianza institucional que se puede extender a la religión organizada, que hace que quieras poder abrirte a otros temas. Entonces creo que toda esa energía o todo este movimiento lleva un tiempo gestándose, por así decir, ¿no? Y que están repuntando o están saliendo ciertos temas ahora, pues como por ejemplo el tema de Rosalía o esta película que mencionabas de los domingos, pero en 2018 me parece, o en 2017, no sé si fuera mismo la casa Dior o Chanel, creo que fue Dior, sacó toda una colección de ropa con motivos de tarot, sacó la colección de perfumes de los arcanos mayores, sacaron un montón de historias y dio muy fuerte con el tarot, por ejemplo, hace unos años, y vendían, me acuerdo en concreto, ya estoy divagando, pero te prometo que tiene un objetivo, ¿vale? Muy bien, muy bien. Sacaron hace unos años en Sephora, que me acuerdo porque hubo como un montón de opiniones al respecto. Recuerdo dos cosas en concreto que de verdad son relevantes, aunque te dé la chapa, ¿vale? Sacaron en Sephora un kit de tarot que vendían con maquillaje o con no sé qué historias, ¿vale? Y hubo mucha gente que estaba en plan, ¡buah, es que esto es una moda, no sé qué, no sé cuántos! Y hubo pues gente que lo veía bien, gente que se indignaba un montón, pero pasó que vendían barajas de tarot en Sephora. Hubo un hombre en concreto que también se lió un revuelo interesante, me parece que se llama Paul High, porque escribí para un blog que tenía entonces, que ya no lo tengo, un artículo sobre esto, un post sobre esto, y era un hombre que estaba en la cárcel, no recuerdo ahora mismo qué había hecho o qué tipo de crimen había cometido, pero vamos, irrelevante, que estaba en la cárcel en Estados Unidos y había pedido una baraja de tarot. Y su argumento, le habían dicho que no, y su argumento era, si este fulano puede tener una Biblia, ¿por qué yo no puedo tener un tarot? Entonces, todo esto generó un debate sobre por qué esta espiritualidad sí y esta espiritualidad no. Luego, bueno, gente de, pues si estás en la cárcel, pues no haber ido a la cárcel, etcétera, etcétera, pero era como, bueno, vale, pero ¿por qué esta espiritualidad? Si quiere leer la Biblia, porque a no le decimos, no haberte metido a la cárcel, ¿no? Pero yo quiero tener esto que forma parte de mi espiritualidad y no puedo. Se generó ahí también un debate social, espiritual, etcétera, etcétera, con esto. Entonces, ¿con qué quiero llegar a esto? A que hay momentos en los que ciertas cosas despuntan o salen como tendencia, como moda, pero creo que son responsivas de lo que está sucediendo y no al contrario. Claro, fíjate que ahora justo que dices, esto que estabas comentando, ¿no? De que como que ya ves que lleva un tiempo gestándose y demás. Yo es que soy tremendamente como obsesiva, o sea, en fijarme en cómo el péndulo se mueve, ¿no? O sea, es que siempre está el maldito péndulo moviéndose de un lado a otro. Y si eres una persona más sensible, como a vosotras os pasará, no sé si os pasa esto o soy yo la única rara en el mundo, pero a veces vas como sintiendo que el sentir cambia, ¿sabes? Que quizá cuando hablabas de una cosa en determinados temas lo miraban mal, como puede ser el tarot, ¿no? O sea, que creo que otra cosa, hablar muy guay también es decir, bueno, es que quizá hay cosas muy underground, ¿no? O muy estigmatizadas, o muy que se veían como muy de un círculo muy pequeño, o incluso que no se entendían o se rechazaban, ¿no? Como cuando se empiezan a adoptar de una manera más normal, es decir, hacerse moda, ¿no? La gente las quita como ese prejuicio también que tenía, y entonces empiezan a descubrirlo y ya no empieza a verse mal, ¿no? Pero yo, ahora cuando ha dicho María esto, que como que ella piensa que es algo reactivo del propio momento, yo es que hace ya tiempo que ya es como que notas este sentir como de que va a explotar un día la burbuja, ¿no? Pero notas este cambio, se nota, se gesta, o sea, yo creo que se va haciendo poco a poco, ¿no? Lo que pasa que, claro, hay personas que quizá no se lo plantean tanto, no lo ven tanto, o están en su propia rueda de la rata, que digo yo, y no lo ven venir, pero en mi opinión, es como que creo que venimos de todo lo contrario, no de una época hiperracionalizada. Jope, yo recuerdo, yo por ejemplo iba a un colegio de curas, ¿vale? Y yo recuerdo de verdad que yo de pequeña me encantaba Jesús, era súper fan. Y de hecho, yo ahora de mayor, o sea, lo que es la figura de Jesús, me puedo seguir considerando fan, ¿no? O sea, es decir, como el Jesús histórico. O sea, pero es verdad que vengo de un contexto muy cristiano, pero mis padres eran ateos, ¿vale? Entonces, y las generaciones de mis padres, no sé si a vosotros también os pasaba, no eran muy religiosos.
de por sí. O sea, es como que los abuelos sí, pero luego los hijos ya no lo eran. Entonces, quizá ese péndulo, ¿no? Vuelve a que las generaciones vuelvan a coger cosas. Porque claro, yo venía de padres ateos, ¿sabes? Entonces, yo de pequeña recuerdo en plan de... Pues claro, mis padres eran en plan de, no, hija, si pues la muerte, pues no hay nada, ¿sabes? Es que imaginaros, yo para una niña pequeña, claro, yo era súper fan de Jesús porque podía verlo todo de otra manera, ¿sabes? Entonces yo decía, hombre, pues no sé, algo de angustia me quita esto, ¿no? O sea, no sé, con 7 años, pues que tus padres te digan que no creen en nada, parece que, ¿no? Pero es como el péndulo, ¿no? Quizá venimos de padres, ¿no? De generaciones anteriores, que eran hiperracionales, no hay nada, vive la vida, carpe diem, o sea, consume todo lo que puedas, porque esto es lo que tenemos, ¿no? Tal. Y quizá ahora sea el momento de que, claro, el péndulo vuelve, porque todo vuelve, todo oscila en un proceso normal y natural, quizá, ¿no? Porque siempre estamos continuamente en ese ida, vuelta, ida, vuelta. Yo siento también que en esto que comentas, Esther, también está un poco relacionado, aparte de ese antes y después del 2020, que obviamente también marcó un punto de inflexión poderoso, pero cuando como generaciones nuestros abuelos, por ejemplo, tuvieron que poner mucha de su energía en subsistir, o sea, de poder estar pues, pasando por una guerra en un modo de supervivencia muy, muy, muy alto, en el que obviamente no te cuestionas demasiadas cosas, es necesito encontrar comida o sacar adelante a mis hijos, etcétera, etcétera. Pero nosotras ya, a partir de estas generaciones, ya hemos tenido cada vez más acceso a muchísimas cosas de una forma como bastante fácil. Y ahora vas al supermercado, tienes 20 millones de alimentos, ropa, es decir, tenemos acceso a muchas cosas de una forma muy fácil, sencilla, rápida, ¿no? Cada vez más, ¿no? Quiero una hamburguesa y me la están trayendo en 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Y yo siento que precisamente eso, ¿no? Esa sobresaturación de lo material también está por otro lado, ¿no? Es como, bueno, y si el anhelo de mis padres, que era tener esto, yo ya lo he conseguido, he cumplido todos esos objetivos, ¿qué hay después de esto? ¿No? ¿Qué hay más allá de lo material, que ya lo he conseguido o que lo estoy consiguiendo o que puedo acceder a ello de una forma fácil y rápida o con no demasiado esfuerzo, ¿no? Entonces también como decías tú, esa ley del péndulo, ¿no? De la carencia al exceso, y en ese exceso, ¿no? De lo material y de repente una dice, ya, sí, lo material está muy bien, pero tener 20 jerseys en el armario no me hace feliz realmente, ¿no? Yo pensaba que sí, porque mi papá o mis abuelos no lo pudieron vivir, pero yo sí que lo he vivido, y realmente dices, entonces esa búsqueda más allá, ¿no? Cuando hay como tantas cosas ya cubiertas, ¿no? Esto es como la pirámide de Maslow, ¿no? La famosa pirámide de Maslow, ¿no? Cuando las necesidades básicas están cubiertas, uno empieza y en el top de la pirámide está autorrealización. Entonces, quizá como sociedad también estamos creciendo a través de esa pirámide y buscamos algo más allá, ¿no? Porque ya hay tantas cosas muy cubiertas que, ¿no? Uno dice, bueno, esas búsquedas también se activan quizás desde esos lugares, ¿no? Yo, rescatando lo que has dicho, Silvia, y también María, me venía esto, como este momento respecto a lo de ser más responsivos, ¿no? Por las circunstancias, el contexto y la sociedad. Claro, es lo que dice Silvia, ¿no? Cuando la materia y los recursos está ahí, está esa facilidad de encontrar información, de tener todo accesible, quizás para nuestras generaciones que no era tan accesible, ¿no? Que había que tener otro tipo de actitud o era de otra manera. Cuando está todo, yo siento que ahora también se está viviendo un momento de mucha incertidumbre, ¿no? A nivel social, a nivel laboral, ¿no? Y esto ya se viene arrastrando de hace años. Y creo que como sociedad se ha vivido como este momento de eclosión, ¿no? De decir, vale, toda esta estructura que a generaciones anteriores les ha funcionado porque tenían estas necesidades, esta mentalidad y han tenido estos mecanismos y esos patrones, a nosotros ya no nos funciona esto, ¿no? De venir de una época
muy centrada eso, en la supervivencia, en el hacer, en el trabajo, en el producir, en todo esto que hasta hace poco hemos estado ahí. De repente llega el 2020 y eso cae todo por su propio peso y muchas personas se encuentran y se replantean, ¿no? Decir, vale, ahora que estoy parada, ¿qué sentido tiene todo este hacer y toda esta productividad? Y yo creo que dentro de ese vacío, dentro de esa incertidumbre, la incertidumbre también nos da la oportunidad, o sea, hay una parte de ansiedad, evidentemente, de querer buscar respuestas, de agarrarse al control, pero siento que la incertidumbre también te ayuda a abrirte a la vida, a abrirte a nuevas perspectivas y cuestionarte lo que se ha dado por hecho, ¿no? Lo que tradicionalmente se ha sentido así, se ha explicado así, se ha vivido así, ¿no? Entonces, dentro de esta nueva visión, el poder ampliar esta búsqueda, esta espiritualidad con diferentes herramientas, con diferentes bases, pero que al final todas tienen una raíz en común, ¿no? Que es esa mirada interna. Es como que, por eso yo hablo de coherencia, que es coherente para mí, es coherente mantener este trabajo para mí, es coherente seguir en esta relación, es coherente la forma en la que tengo de hablar con mi familia, ¿no? Y cada uno se apoyará en una herramienta diferente, ¿no? Pero al final es como volver a lo esencial, ¿no? Como a este sentimiento profundo de qué quiero hacer yo, ¿no? Qué semillita quiero dejar aquí sembrada, más allá de todo lo material que nos está rodeando. Y siento que desde aquí esta visión se puede ampliar mucho y también lo que comentabais, ¿no? De ver un poco esto, qué frutos va a ir dando, porque a día de hoy yo siento que ya se está viviendo, ¿no? Ha habido un boom, pues a nivel del trabajo energético, de cristales, de geometría sagrada, del tarot, de la astrología. Es como lo que antes era raro y se juzgaba, ahora ya es como, sí, sé lo que es, ya hay curiosidad, ya no hay tanto rechazo. Siento que también ha habido un tema educacional, ha habido un tema educacional en el sentido de cambiar, bueno, muchas visiones que hemos vivido, pues por ejemplo con el tarot, ¿no? Bueno, pues de la época de los 80, de los 90, que tenían otro tipo de enfoque y cuando se vive como herramientas de ayuda, claro, ahí eso siento que quita como mucho peso también, ¿no? Y te abre mucho la visión de decir, no, es que es algo que me ayuda en mi día a día a conectar conmigo, ¿no? A conectar con lo que yo quiero, a tener como mayor claridad y salir un poco de la rigidez o al menos cuestionarte las cosas, ¿no? Bueno, tener como tu propia visión, no dar por sentado lo que se nos ha ido explicando. Con esto que dice Aida, me parece también que sí he notado yo una cierta apertura desde que empecé, por ejemplo, a dedicarme al tema del tarot. He notado que ha habido, empecé profesionalmente hace 10 años y he notado que ha habido un cambio, una mayor apertura en a lo mejor el tipo de gente que se ha ido acercando, mucha más gente que me ha dicho no he hecho esto antes, pero ahora tengo interés. También incluso en cómo la gente pues ha ido reaccionando cuando he dicho a qué me dedico. O sea, sí creo que lo que ha dicho Aida es cierto en el sentido de que hay una apertura mayor, quizá la gente sabe más antes de esto porque ha estado más expuesta que anteriormente. Pues posiblemente. 2020 yo creo que 2020 es el melón en sí mismo, pero es cierto que fue también un momento en el que, claro, nos obligamos a parar, hubo muchísima gente que empezó pues a dedicarse a esto. También en 2020 nos vimos en un momento en el que nos dimos cuenta de lo prescindible que eran la mayoría de las cosas y de que pues a lo mejor hubo gente que dejó de trabajar en 2020, tenía 50 y tantos años y no volvió a encontrar un trabajo y tuvo que ver qué hacía para buscarse la vida. Hubo mucha gente que empezó a dedicarse a qué puedo hacer desde mi casa, qué puedo hacer tal. Entonces todo este tema también llevó a que mucha gente se aventurase a pues a lo mejor darse la oportunidad de empezar algo que no se hubiera dado en otro momento, o a verse en un momento de tener que sacar esa inventiva para llevar algo hacia adelante. O sea, creo que este momento fue muy un punto de inflexión
para el tema espiritual, tanto para gente que decidió dedicarse a ello o gente que ya estaba allí y cuando hubo pues este momento que nos forzó a quedarnos en casa, nos dio la oportunidad quizá de conectar con más personas, pero también el momento de explorar que nos dimos todos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí se generó una situación que sí que dio pie a más apertura en general, posteriormente a un mayor uso de temas espirituales, tanto tipo herramienta como conexión, y luego aparte, cuando digo conexión me refiero ya a la parte más relacional de la espiritualidad, ¿no? Y aparte creo que estamos... Probablemente también porque tenemos más información, ¿no? De qué está pasando en todas partes, cómo se vive en otras partes del mundo, qué se cree en otras partes del mundo. Nos estamos dando también la oportunidad que a lo mejor no había antes de poder ver alternativas a esa espiritualidad que no son necesariamente con las que hemos crecido, porque a lo mejor con lo que has crecido no lo compras, pero hay otra cosa que sí te ayuda o con la que sí casas, con la que sí te sientes identificado, a la que antes quizá no había acceso o era una cosa así como muy exótica y muy lejana. Entonces creo que el darnos la oportunidad de ver o de conocer que hay esas alternativas, ¿no? A la hora de vivir la espiritualidad, que no es como o eres católico, apostólico y romano o eres ateo. O como dice mi padre, yo soy cristiano de conveniencia, cuando tengo un problema rezo. Pues esas, pero vamos, que lo que era el abanico era poco, ¿no? Pero ahora te das cuenta de que hay más cosas y a lo mejor antes esa información no estaba tan accesible, entonces creo que eso también ayuda a lo que está pasando. Claro, es que imaginaros, ahora que ha salido todo el tema de 2020, ¿no? Con el COVID, y yo a veces me hago esta pregunta, imaginaros un 2020, un COVID sin redes sociales. O sea, yo me lo he planteado muchísimas veces porque en realidad, claro, el COVID fue un potenciador, como tú muy bien has dicho, María, de gente que claro, de repente te paras, no tienes el otra COVID cosa con el que hacer. apagón y ya. Y es verdad, claro, o sea, el apagón fue un día, pero casi nos quedamos por la ventana. ¿Sabes? Nos dejaron un día sin luz y también, bueno, claro, aquello fue tremendo, vamos. O sea, es que te demuestra, esto no sé quién de vosotras lo ha dicho, la fragilidad de lo que verdaderamente importa en las cosas, ¿no? Pero claro, es que el 2020 también pilló despuntando, o sea, despuntaba por aquel entonces mucho TikTok, ¿no? Y era un campo que tampoco no tenía el volumen que tiene ahora TikTok, pero claro, mucha gente me paro. Gente que ya hacía cosas y simplemente se dio a mostrar, ¿no? Y fue cuando se generó la famosa, ¿no? O cogió mucho auge el famoso Witchtalk, ¿no? Que dentro de TikTok se hizo como muy fuerte, divulgando, también habéis hablado de divulgación, ¿no? Creo que ha sido Aida también, divulgando todo el tema esotérico, llamémoslo, ¿no? Está espiritual y esotérico. Y claro, yo me lo imagino y digo, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un 2020 sin redes sociales? Porque yo ya no sé. Porque claro, a la gente lo utilizó también de un refugio para expresarse a sí mismo, ¿no? Dar a conocer las cosas que le gustaban. Pero es verdad que, claro, sí, o sea, toda situación de crisis, ¿no? Que eso también lo habéis comentado, lo que hace es aflorar la espiritualidad, pero porque, claro, es que va unido, ¿no? Es decir, pensemos ahora también, qué casualidad que se diga a la gente más joven. Claro, yo ya me considero bastante en detrimento de cómo vivieron, ¿no? La calidad de vida que tuvieron mis padres. Mis padres podían acceder a una vivienda, mis padres tenían ciertas cosas. O sea, yo he vivido todas las crisis laborales del mundo. O sea, ¿qué me falta más por vivir? No sé, ya, por Dios, ¿no? Pero claro, es que los de detrás, encima, el paro juvenil que tienen, o sea, no me parece una casualidad, ¿no? Sino causalidad. El que sean ellos los que estén teniendo también repuntes de espiritualidad, porque a veces miramos solo nuestra parcela, ¿no? Y nos fijamos en los jóvenes también como con la imagen que quizá tenemos estereotipada, ¿no? Pero si yo me quejo, yo he vivido muchas crisis y yo no puedo tener esa calidad de vida que tenían mis padres en muchos aspectos, etc. Claro, fijaros los jóvenes, ¿no? Con un paro increíble. Mira, el otro día tenía una consultoría con una persona que me dijo, me verbalizó esto y, jope, es verdad, me dijo, es que yo fui de las primeras que tuve que hacer grado, entonces que cambiaron el plan de, ¿no? Universitario, tuve que hacer grado, entonces tenía que hacer un máster, sí o sí. Es el mayor engaño del mundo, porque tenía que estar en esto, luego un máster, luego un tal, ¿para qué? Si no me ha servido de nada. ¿Sabes? O sea, es que es un poco
claro, la pescadilla que se muerde la cola. Y sinceramente, cuando yo pienso que cuando hablamos de Rosalía o de la directora esta por lo de los domingos o lo que sea, lo que creo es que ellas mismas son representantes del propio momento. Lo que pasa que pueden dar voz de lo que están sintiendo, ¿no? Pero a veces yo sí que he llegado a escuchar, ¿no?, el típico debate de, pero ¿de verdad lo piensa? ¿O se sube a la moda que está sintiendo qué tal, ¿no? Bueno, ahí ya las honestidades, porque evidentemente cuando algo crece mucho o hay un boom o un tal, obvio que va a haber personas que quizá no sean tan honestas como nos gustaría, pero como en cualquier campo, ¿no? Quizá están explorando, quizá están, no sé, acercándose desde otras perspectivas, pero yo sí que de verdad pienso que quizá son representantes, o sea, eco, ¿no? Se hacen eco de un sentir, quizás son más sensibles, ¿no? También a dejarse sentir esas cosas. Pero claro, es que no me parece casual que los jóvenes, lo que os decía, ¿no? Porque es que tela marinera, los pobrecicos míos. Sí, Algo que, no, habla, Silvia. algo que me parece también muy interesante y muy representativo es que los dos ejemplos que nos has traído, Esther, son mujeres. Y ya no solo son esos dos ejemplos, sino yo en todos los años que llevo trabajando con grupos, tal, el 99,9% son mujeres. Entonces, somos las que estamos también creando esa tendencia desde hace mucho tiempo. Siento que hay un mundo interno y una sensibilidad femenina que está pidiendo muy contundentemente presencia y que está pidiendo voz y que está pidiendo un lugar. Y siento que eso también tiene un significado y tiene un sentido, ¿no? Venimos de ese modelo. No voy a echar unos años atrás, podríamos echar la vista atrás siglos, ¿no? Porque es un modelo instaurado desde hace muchos siglos, en los que el otro día escuchaba a un nativo americano y el motivo de por qué ellos llevan dos trenzas en el pelo, y decía que para ellos las trenzas significan la unión de cuerpo, mente y espíritu, son una trinidad, y las mujeres llevan una y los hombres llevan dos, y la otra que llevan los hombres es para honrar a las mujeres, porque dicen, yo no estaría aquí si no fuese por una mujer. Por tanto, las tribus nativas, normalmente lo femenino es la Pachamama, honran muchísimo a lo femenino, y yo pensaba, sin embargo, en las culturas occidentales, las religiones han perseguido a las brujas, la mujer era el pecado, ¿no? Entonces se ha generado un estigma muy fuerte en la mujer. Y también es muy curioso que todo ese rebrote de la espiritualidad está viniendo desde Occidente, ¿no? O está despertando a través de las mujeres en Occidente. Entonces, quizá puede ser también esa ley del péndulo, de un péndulo que lleva siglos o que va muy lento. Pesa mucho. Pesa mucho, va muy despacito, pero no siento que sea casualidad, y que también, ¿no?, esas mujeres que tienen peso social hoy en día sean también representantes de esa voz de tantas y tantas mujeres que están un poco demandando esa sensibilidad, ese mundo interno, esa mirada introspectiva, y el usar esas herramientas que se les ha estigmatizado mucho a lo largo del tiempo, pero que no dejan de ser herramientas. Igual que un cristal se puede utilizar en una industria, o lo puedes utilizar como un elemento de meditación, ¿no? Al final todo depende del uso que se le dé, ¿no? Me ha hecho mucha gracia cuando has dicho, o sea, es verdad, y te doy 100%, o sea, lo consensuo tu opinión, porque claro, yo de verdad que es que creo que me habré topado en mi práctica profesional acompañando, ¿no?, a negocios que estén en cierta manera relacionados con dos hombres. Dos hombres de cuento, ¿no? Y sí, es que es como ese péndulo de volver a resurgir, ¿no? Y luego, fíjate que creo que en todo lo que estamos hablando al final, y ahora que has sacado otras culturas que quizá nunca han perdido su espiritualidad, ¿no?, o lo han tenido más presente, ha formado más parte de su día a día, pero claro, nosotros creo que estamos reconectando con lo que perdimos, ¿sabes? Es igual que este sentimiento que cada vez tenemos más de volver a la naturaleza, ¿sabes? Volver a la naturaleza, volver a conectarnos, volver a lo espiritual, o sea, es como a veces pienso que claro, nos hiperracionalizamos tanto, ¿sabes?, con ciertas corrientes de pensamiento,
que nos quitamos quizá de lo que nos hacía humanos. O sea, yo a veces pienso, es que estamos volviendo como si lo redescubriéramos a ser humanos. O sea, a interesarme por las cosas que no vemos, a pasar un tiempo en la naturaleza, a preguntarme qué hay más allá y quizá querer experimentarlo, a volver a saber, ¿no? Pues qué es eso de la astrología que parece ser que antes era muy respetado y tal. Yo no sé hace cuánto, pero fue hace unos meses que leí que en España, no sé en qué año, casi el espiritismo y demás, o sea, estos temas casi se hace enseñanza. Estuvimos a esto, de que se hiciera enseñanza oficial, por así decirlo, ¿no? Wow. ¿Qué habría pasado, no? Si eso hubiera pasado, o sea, no sé, es como que, pues eso, que nos hemos desconectado quizás y de eso, ¿no? Es como, no creo que sea una tendencia, sino que quizá es una regresión, ¿sabes? Es volver, en vez de las modas como algo que se adelanta, algo que tal, ¿no? O sea, algo que vuelve a ser puntero, y yo creo que es un resurgir, o sea, es un volver a lo que quizá perdimos en la búsqueda de la hiperracionalización, de la no sé, y antes habéis sacado el tema de cuando lo tienes todo, ¿no? Cuando lo tienes todo, llega el COVID y te das cuenta de que no tienes nada. O sea, o llega el apagón y dices, pues mañana, yo qué sé, ¿sabes? Claro, es que, y luego aparte, lo ha dicho María, ¿no? Todo el tema del contexto político, económico, todo pesa muchísimo, ¿no? Entonces, quizá toda la vida pueda ser más sencilla de todo lo complicado que lo hemos hecho. Y yo sí que siento que, no sé, pues como que la espiritualidad es, lo ha dicho María, muchas veces yo pienso que cuando tú coges una baraja de tarot o estás haciendo un ritual o tal, te da ese sentir que tú tienes un efecto en tu vida. O sea, no todo está determinado, puedes hacer cosas, tu propio poder muchas veces, ¿no? Acallado y silenciado por las estructuras, por todas las cosas, ¿no? O sea, entonces es como, jope, y yo a veces, de verdad, no sé si os pasa a vosotras, pero yo a veces envidio, o sea, veo otras culturas y tal, o por ejemplo ves imágenes de Japón, de cómo viven allí la espiritualidad en común, ¿no? Y yo digo, jope, creo que me encantaría vivir en la espiritualidad más de puertas para afuera, más en comunidad también, ¿no? Porque también a veces es como que lo vivimos muy en lo individual, pero creo que quizás estas, ¿no? Pues no sé, ojalá, ¿no? Este resurgir, pues quizá haga que lo compartamos más en espacios públicos también, ¿no? Porque no es algo que, creo que, no sé, a mí me da mucha envidia cuando veo otras culturas que no han perdido su espiritualidad en ese sentido, ¿no? Claro, también tienen otra, o sea, es como todo, ¿no? No es evidentemente, muchas veces cuando pensamos en el pasado, cualquier época pasada fue mejor porque la vemos, porque no la vivimos. Y nos quedamos con 3 o 4 cosas que nosotros pensamos que era, ¿no? Pero a veces a mí, de verdad que yo, ya os digo, yo estudié en un colegio religioso y luego me desconecté un montón de todos esos temas, no volví a pensar absolutamente en nada más. No diría que fue en el COVID cuando me pasó, creo que fue cuando falleció mi madre, cuando de verdad me enfrenté a pensar ciertas cosas, ¿no? Que no te has planteado. Jope, y creo que esto salió en el otro episodio, es que cuando vives con la espiritualidad, la sientes, la vida es más fácil, ¿no? No sé, o solo me pasa a mí, no lo sé, ¿no? Entonces, qué bonito vivir de esa manera y qué bonito encontrarte con ello, porque quizás a veces que te dé vergüenza, ¿no? Pero oye, si Rosalía dice, habla de santas, pues voy a coger un libro, ¿no? Y ya no me da tanta vergüenza, o le voy a hablar a mi amiga, ¿no? De, oye, tú conocías a esta santa que hacía esto y tal y cual, y, oye, ¿qué es eso de...? Es que a lo mejor hay gente, claro, ya no se estudia religión en los colegios. Mi hija no lo estudia, mis hijas no saben, no saben quién es Jesús, ¿vale? O sea, imaginaros, lo oyen de vez en cuando, ¿sabes? En plan, pero podría ser el vecino, ¿sabes? Claro, yo a veces me planteo y digo, vale, ya obviamente que la religión católica, obviamente tiene sus estructuras, ¿no? Obviamente que estoy muy en desacuerdo con ciertas cosas, pero es verdad que antes podías quizá tomar algo de esa espiritualidad para tu día a día, ¿no? Cuando tampoco tenemos eso, y si no conocemos otras espiritualidades, ahora porque sí, pero creo que nos quedamos huérfanos, ¿no? Es como la iglesia lo hacía tan mal que dijimos, pues ya no somos espirituales, pero se nos dejó un vacío enorme allí, ¿no? Y cero guías a otras cosas. Pues que lo que has dicho de la hiperracionalización,
Me parece que es que también es otro temazo. Creo que hemos ido, o sea, a un punto, y va relacionado también con somos la generación más preparada del universo universal que se ha comido, no vamos a decir lo que nos hemos comido, ¿vale? Pero creo que todos lo sabemos, ¿vale? Con grado máster, la rana que estaba cantando debajo del agua, el cuerno de un unicornio, la sangre de una virgen y todo lo que tú quieras, 7 idiomas y 10 años de experiencia a los 25, que sí. Y con eso no nos podemos comprar una casa. Entonces, creo que el tema de la racionalización, la preparación, todo este tema nos ha divorciado tanto, o nos ha querido llevar un progreso que nos ha divorciado tanto de algo que es, como he dicho al principio, inherente al ser humano. Cuando tú empiezas a ver prehistóricamente el desarrollo, lo que conocemos como un homínido, la diferencia o lo que marca esa diferencia es la espiritualidad y el arte, lo que separa lo que viene siendo el homínido del ser humano, por así decirlo, como lo conocemos, es el pensamiento abstracto, el arte, la espiritualidad. Entonces es que es sí, inherente, no se me ocurre otra palabra, ¿no? Entonces creo que cuando colectivamente nos separamos tanto de esto, hay un momento en el que evidentemente tenemos que rebotar porque pertenece a nuestra propia naturaleza, de una forma u otra. A mí me parece súper interesante esto que dice María, ¿no? Evidentemente la palabra espiritualidad es súper amplia y tiene muchos matices, ¿no? Pero claro, cuando decimos yo es que soy espiritual, es que todos somos espirituales. O sea, es algo que va implícito, ¿no? Y yo he tenido también mis momentos de mi propio péndulo, ¿no? Pues de pequeñita, pues verme rezando por las noches porque me tranquilizaba, a llegar a un momento de no creer en nada hasta que sentí y bueno, necesitaba como encontrar un sentido a experiencias de mi vida, ¿no? De esto por qué me está pasando, ¿no? Es como que sentir que hay un plan mayor para mí, ¿no? O sea, y esto cada día lo tengo más claro que pensar que solo estamos nosotros en cuerpo y materia me parece, no sé, como muy reduccionista, ¿no? O sea, al final hay un origen, hay una fuente y cada persona lo va a llamar de una manera, uno lo llamará Dios, otro lo llamará energía y otro universo, ¿no? Pero en esa ley de resonancia, cuando provenimos de algo y la energía es algo que forma parte de todo, decir que yo soy espiritual es que eso es algo que viene de base. Otra cosa es cómo la alimentas en tu día a día, cómo de despierta está, cómo de consciente lo haces en tu práctica diaria. Y esto lo hablamos en el episodio anterior, ¿no? Que sea una práctica coherente contigo y que sea sostenible, ¿no? Entonces, pues habrá personitas que rezar y estar con la Biblia y leer estos pasajes que se pueden traducir al día a día y a la vida terrenal les va a traer mucha sabiduría y otras personas será a través del tarot y otras personas a través de los cristales, pero creo que también en este momento de eclosión está este momento de exploración, ¿no? De decir, vale, ¿qué tiene sentido para mí? ¿Por qué? Sí, ¿qué tiene sentido para mí en mi práctica? Y también en el momento social y de evolución que estamos, que era lo que quería traer antes, ¿no? Veo cierto paralelismo entre la generación de nuestros abuelos con los que serían ahora nietos o bisnietos, no por las mismas necesidades, sino quizás por la incertidumbre, ¿no? De decir, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué va a pasar, no? Y dentro de esa incertidumbre al final te agarras a algo, ¿no? Para poder sostenerte en ese día a día. Y siento que desde ahí se abre ese nuevo camino de la exploración. Y en este caso las redes sociales, que lo decías tú, Esther, traen, por un lado, mucha desconexión, mucho piloto automático, estar como todo el rato un poco disociados, ¿no? De lo que sentimos,
de lo que necesitamos, en una comparación también constante de el otro está haciendo más que yo. Bueno, todos estos bucles que ya conocemos, y me parecía interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera redes sociales? Pues yo siento que al principio hubiera sido una hecatombe, pero nos ayudaría precisamente a volver al origen, a lo que comentabas, ¿no? Como a volver a este estado de presencia para quitar todo el ruido mental que al final genera esto cuando no se hace un buen uso, ¿no? Genera mucha interferencia. Es como que el canal todo el rato la wifi quiere llegar, pero nosotros en nuestro día a día nos encargamos de meter señales que cortan esa información, ¿no? O eso algo más simbólico, no tan terrenal. Entonces, siento que si no hubiera redes sociales podríamos conectar todavía con un mayor estado de presencia y creo que esta espiritualidad desde luego se viviría desde un lado mucho más auténtico y a la vez que personajes públicos, pues como Rosalía, que se estaba hablando, que puedan ayudar a través de las redes sociales a dar una nueva mirada, pues también es interesante, ¿no? De decir, bueno, vamos a ayudar a través de esta herramienta a traer esta nueva visión, ¿no? A cómo lo practico yo en mi día a día, sobre todo para que los más jóvenes no sientan el juicio, ¿no? Porque ya hay como una aprobación, ¿no? Vale, este personaje público lo hace, ha tenido mucho impacto, vale, pues si yo lo hago voy a recibir también la misma aprobación. Hay esta creencia al final, que luego la vivencia puede ser diferente. Entonces, bueno, quería traer un poco esto. Claro, a veces es la importancia de los referentes, ¿no? O sea, de tener un referente que habrá camino un poco, pero en su momento, quienes empezaron a comunicar de la espiritualidad, del tarot y tal, también, o sea, fueron los referentes, ¿no? Hoy, claro, muchas veces cuando escuchas a estas personas en redes, claro, a veces se sienten en plan de yo abrí camino, ¿no? Y otra persona, ¿no? Pues hay personas de luz y personas que sabemos que son de la oscuridad. Y negarlo es negar la parte humana del ser humano, ¿no? Entonces, es verdad que las redes sociales también creo que hacen de espejo, ¿no? Quizá tú de repente te conectes, veas a alguien que está leyendo el tarot y digas, ostras, es que a mí eso de alguna manera me conecta, me resuena, ¿no? Claro, cada vez más personas leyendo el tarot, cada vez más gente conectando con eso, cada vez más gente más probando, ¿no? Y es verdad que en el mercado, ¿no? O sea, ya hablando de términos de mi sector, ¿no? Siempre se dice que cualquier cosa tarda en lo que se llama penetrar en el mercado, ¿no? Y luego ya ¡pum! Va creciendo, va tal, hasta que luego, evidentemente, nada tiene siempre tendencia así. O sea, en algún momento hará meseta, en algún momento hará algo, ¿no? ¿Qué pasará en ese momento? Pues no lo sabemos, pero es verdad que muchas veces se dice la espiritualidad es el nuevo negocio. No sé si habéis escuchado estos titulares porque yo los he escuchado, ¿vale? Y a mí me rechinan también porque sabemos de dónde vienen esos titulares, ¿no? Y bueno, todas estas cosas. Yo más bien que decir es el nuevo negocio, yo es que obviamente que es leer lo que está pasando. Quien sea buen lector de lo que está pasando dice, oye, pues si yo soy una editorial, soy buen lector de lo que está pasando porque estoy viendo que cada vez mis tarots se venden más, mis libros se venden más, tal cual veo lo que pasa en la sociedad, noto ese sentir, evidentemente voy a dar más ayuda porque detecto que es algo que las personas están demandando esa ayuda. No me gusta el término demandar, ¿no? Pero para que nos entendamos. Pero porque se lee, no es que se cree desde un mercado, ¿no? Y se diga, ahora voy a yo a hacer esto, no, porque se está leyendo un poco y si son buenos en su campo saben leerlo. Que evidentemente hay mucha gente que no conecte con esto de alguna manera o algunas industrias que no conecten con esto y se sumarán a este sentir, pues pero como en todos los campos, ¿no? Pero a mí tampoco me gusta que se trate de banalizar o de... ¿no? O de como si fuera un sector de mira, pero es que igual, o sea, todas las cosas pueden tener su cara blanca o su cara oscura, ¿no? En el sector de la salud o en el sector de autocuidado, pues también pasa, ¿no? Y siempre tenemos marcas con propósito que llamo yo buenas, ¿no? Bien intencionadas, que van a dar la ayuda buena y tal, y tenemos la cara B, y eso va a estar siempre, ¿no? Entonces, es verdad que no sé si vosotras habéis sentido como mercantilización
un poco, o lo habéis vivido quizá como ojo que exagerado, quizás se está haciendo demasiado en este tema, quizá mira, ya no sigáis sacando más barajas, o sí, o sea, yo soy de las que diga, por favor, sacarme 1000, sacarme 1000 porque las necesito todas, porque, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Que en realidad yo simplemente creo que es, claro, a más personas sintiendo esto, más personas bien intencionadas, ¿no? Muchas personas con propósito, pues como por ejemplo puede ser Marta, que no la tenemos aquí, ¿no? Que lleva 10 años en esto, con un propósito detrás, pero evidentemente, pues es que pasará como todo, ¿no? Y quizá gente que yo no digo que mucho de esto que decimos que hay por exceso, que puede ser, o sea, puede ser debatible, ¿no? Porque quien vea un exceso, habrá otra persona que le parezca correcto, o sea, es subjetivo. Pero yo creo que hay personas también que se aproximan mucho a esto, pero luego prueban y ven que no es lo suyo y también, oye, pues he probado, pero mira, pues quizá no me ha gustado lo suficiente, pero si no lo pruebo, no lo sé, ¿no? Entonces, claro, quizá es verdad que dentro de unos años, como había dicho Silvia, ¿no? ¿Qué pasará dentro de unos años? Pues quizá muchas personas, pero como en cualquier sector, yo que he trabajado para muchos sectores lo he visto. O sea, hay personas que, pero pasa con cualquier cosa. Pienso que me gusta esto, emprendo, monto mi tienda, mi no sé qué, luego a los 2 años o 3 me he desfondado porque en realidad no me gustaba. O sea, estaba mal aconsejada o mira, pues tenía una pareja que me dijo que hiciera esto, yo me metí, cosas, muchas circunstancias, ¿no? En el emprendimiento. Y luego no sigue ahí. Entonces, a mí también me ha pasado, o sea, y bueno, en mi profesión ahora también sería para hablar, ¿sabes? Porque ahora te haces un curso de 2 meses y me entiendes, y ya eres especialista. Y supongo que a María pues también se habrá encontrado con gente que quizá no tiene la experiencia de 10 años de ella leyendo el tarot. Y bueno, pues cada uno tiene su círculo, su parcela. Y lo bueno quizá de este resurgir es ese espejo, ¿no? Que te hace espejo, te activa algo y dices, bueno, voy a probar, ¿no? Pero bueno, ver también cómo vosotras estáis sintiendo un poco, sí, este efecto llamada, podemos llamarlo, o efecto resurgimiento, o cómo lo veis. Yo quería compartir una experiencia personal y también con esto que has dicho, Esther, de saber leer el campo, ¿no? O sea, creo que hay una parte de ponerse al servicio y de humildad, de poder, vuelvo a lo mismo, como abrir tu visión, de decir, vale, dentro de quién soy yo y las herramientas que tengo, ¿cómo puedo ponerlas a favor de la comunidad? Evidentemente, la persona que sepa leer el campo utilizará esa información para la luz o la utilizará para la oscuridad, ¿no? Entonces, aquí cada uno como quiera utilizarlo, ¿no? Pero bueno, siento que en el caso de nosotras hay una cosa de ponerse al servicio, ¿no? Y de evolucionar, porque estamos en continuo movimiento. Y esta parte de... a ver, ¿cómo digo esto para que luego no haya problemas? Horda de haters. Hablo de mi experiencia personal, que no quiere decir que esto sea la general, ¿vale? Entonces, pues la astrología, igual que el tarot, igual que los cristales, han tenido el boom, ¿no? Y ahora en cualquier espacio, estos 3 temas están ahí, ¿no? Están ahí presentes. Pero yo siempre digo que aunque haya 500.000 tarotistas o 500.000 astrólogos, a ti te va a conectar la persona. La herramienta es secundaria, pero te va a conectar la persona, ¿no? Entonces, para mí esto es un halo de esperanza para quien se quiera dedicar a esto, que apueste por eso, ¿no? Porque al final el servicio es la persona, luego la herramienta, vale, pues podrá gustar más o menos, pero te conecta las sensaciones que te transmite la persona. Entonces, esto de que la espiritualidad es el nuevo negocio, pues claro, pues depende de cómo se utilice. Evidentemente, si hay alguien incoherente que utiliza este campo para sacar un beneficio plenamente instrumental, pues claro que está utilizando el campo desde esa oscuridad, ¿no? Y a mí me ha pasado esto, que a mí me han llegado a decir que estas herramientas, bueno, forman parte de la New Age, que este es el melón que quería abrir, y que al final son formas de manipulación, ¿no? Que nos aprovechamos de, bueno, cierta vulnerabilidad o cierta incertidumbre que hay y hacemos mercado de esto. Claro, aquí es cuando yo pues me enfado mucho y también observo esto, ¿no? Es decir, vale, ¿esto de qué habla? Pues
bueno, puedo hablar de muchas cosas, de desconocimiento, de las polaridades, ¿no? Al final esto es la misma polaridad, el confundir términos. O sea, ¿por qué la religión o la astrología no pueden ir de la mano, ¿no? Es como o una cosa o la otra, pero las dos a la vez como que hace ahí chispa, ¿no? Y es como no tiene nada que ver, porque vuelvo a lo mismo, o sea, es algo que se siente, que se vive en el día a día y que no depende de una estructura, no depende de una institución, no depende de nada, ¿no? O sea, yo siempre lo digo en las consultas que la astrología es algo vivencial. Tú puedes estudiarla, pero tú la vives en el día a día. Ya está, es experiencia continua, ¿no? Y, y esto de que es el nuevo mercado, yo creo que simplemente es que se está viendo una necesidad que hay de conectar con algo más profundo, con algo también mucho más femenino, de una energía más femenina, ¿no? De introspección y de mirada interna. Y luego cada uno como quiera ofrecer esto. Porque contigo, Esther, o sea, el negocio y el marketing y el crear proyectos laborales es un acto muy espiritual también. Y a lo mejor se está hablando de marketing, de oye, a quién te quieres dirigir, quién es tu público, pero al final es volver a lo mismo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué tiene sentido para ti? ¿Cuál es el sentido, ¿no? de tu proyecto? ¿Para qué estás haciendo esto? Independientemente de los resultados. Al final ese para qué es el que nos sostiene. Bueno, y quería traer mi experiencia personal por esto, porque yo sí que he vivido el juicio de esto, o sea, en primera persona, ¿no? Y bueno, para mí también es una confirmación de, ok, estoy en el camino. O sea, estoy en el camino. Porque de repente, pues, estoy construyendo algo que es importante para mí y ya está. Y despierta interés. Entonces va a despertar interés tanto en positivo como va a surgir la crítica. Entonces, si surge la crítica es que te estás posicionando, no estás tibio, ¿no? Es como que estás apostando por algo que es tuyo y que sientes tuyo, que quieres entregar. Entonces, que haya ese tipo de mensajes también es que está calando algo de este nuevo enfoque, por también traer una mirada un poco más optimista. Recogiendo lo que comenta Aida, que siento que es un buen melón y que está muy conectado precisamente con eso, o sea, es como otra ramificación más. Yo quería compartir un par de cosas, ¿no? La primera, en relación a todo el tema de la manipulación, de la New Age, tal. Conocemos la manipulación porque venimos siendo manipulados por la religión simplemente, con la culpa y con todas estas cosas durante siglos. O sea, simplemente intentamos reproducir o proyectar un patrón conocido al final, ¿no? Entonces, obviamente, no quita que pueda ocurrir. Por supuesto que sí, hay tantísimas personas que pueden trabajar desde diferentes puntos al final, ¿no? Y entonces, pero desde la New Age, desde el médico que vas por una cosa, o sea, eso puede ocurrir porque la manipulación no es algo de un sector. O sea, la manipulación puede ser algo intrínseco a cualquier ser humano desde cualquier ámbito, educativo, espiritual, sanitario, desde cualquier tipo, ¿no? Entonces, no siento que sea algo que sea asociado a un ámbito concreto. Y luego también está como lo que comentaba Aida de la persona, ¿no? Desde qué lugar la persona decide poner determinadas herramientas al servicio. Y para mí es como muy importante el entregar a las personas herramientas que en ningún caso yo sienta que les están quitando un poder personal, ¿no? Y sí que es cierto que quizás la espiritualidad ponga mucho sobre la mesa, ¿no? Esa parte, pero vamos, desde el momento en el que yo tengo que confesar mis pecados a un señor que no conozco de nada para que Cristo me perdone, ya es una cesión enorme de poder. O sea, a partir de ahí, o sea, todos son cesiones de poder, ¿no? Y la espiritualidad, de nuevo, como ámbito humano que es, no está exenta de que todas esas cosas ocurran. No porque sea la espiritualidad ni por las herramientas en sí, sino por el uso
al final que como humanos podamos generar a través de ellas, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar, yo que llevo ya unos cuantos años en estos lares, lo primero que hago es entregarle el poder a la persona, ¿no? Es el decir, no, yo trabajo desde mi poder, y tú trabajas desde tu poder y desde ahí nos encontramos, da igual, y sí que ocurre, o sea, yo personalmente lo he vivido, o sea, acercarme a personas en las que sentía pues que podría estar yo en un momento de vulnerabilidad y sentir un poco como que esas personas aprovechaban ese momento de vulnerabilidad para hacerme sentir miedo de determinadas cosas o miedo de lo que puede pasar. Yo soy poco amiga de las predicciones, nada amiga de las predicciones, porque en mi vida las han utilizado para generarme miedo, ¿no? Oye, tu madre está bien, yo cuando ya... Para mí eso es utilizar desde, vamos a decir, la oscuridad, ¿no? Los potenciales de leer un campo, por ejemplo, ¿no? Y entonces ni la New Age ni las herramientas son perfectas y están exentas del uso que cada ser humano quiera realizar de ellas, ni obviamente solo son una herramienta de manipulación. O sea, obviamente influye mucho quien esté haciendo uso y desde qué lugar se esté haciendo uso de esa herramienta, a veces inconscientemente, a veces por necesidad de ser vista, reconocida, ¿no? Se hacen determinadas cosas sin pedir permiso, ¿no? Pero también ahí está la persona, ¿no? Y aquí creo que también es importante, son una herramienta de manipulación, si te dejas manipular, obviamente, ¿no? Y ahí está también todo este terreno que se abre en estas cosas del decir, seguimos considerándonos víctimas de los demás y de las circunstancias, o también tomamos el decir, no, yo me manipulo porque yo decidí y dejé que me manipulase, ¿no? Porque yo puedo poner un límite, porque yo puedo decir, mira, no, gracias, esto no me hace sentir bien, esto no me está gustando, y en cualquier momento parar y poder interrumpir una sesión, una lectura, lo que corresponda, ¿no? Y yo en la parte en la que estoy trabajando, cuando hago cursos, siempre estoy todo el tiempo recordándoselo, por favor, tenéis el poder, o sea, en cualquier momento, no hace falta que estéis de acuerdo con todo, podéis parar en cualquier momento, si no os estáis sintiendo bien, paradlo, hacerlo después o no lo hagáis. O sea, yo no me voy a enfadar porque no conectéis con lo que comparto, por lo que nos guste, ¿no? O sea, es dejar al otro también libertad no tiene que ser todo maravilloso, ni todo lo que comparto te tiene que encantar, o sea, ten tu espacio para decir, oye, esto no me interesa para nada y esto me apasiona y está bien igualmente, ¿no? Entonces, desde ahí yo siento también toda la parte que comentaba Ida, que depende mucho del contexto de la persona y que una misma herramienta utilizada con fines diferentes, pues obviamente da resultados diferentes. Yo he ido aquí tomando notas con todo lo que habéis estado diciendo porque se me han ido ocurriendo tantos frentes que digo, voy a escribirlo porque si no luego no me voy a acordar de lo que quería decir. Me he apuntado la pregunta porque digo, todo esto a qué venía. Tema de la mercantilización de la espiritualidad o la pregunta que ha lanzado Esther, ¿no? De ¿es la espiritualidad el nuevo negocio? A ver, creo que en un principio, ¿vale? Nos guste o no, todos vivimos dentro del marco del capitalismo. Puedes estar más de acuerdo con ello, puedes estar menos de acuerdo con ello, pero es ahora mismo el paradigma en el que vivimos, desde el que operamos. Tenemos que pagar hipotecas, tenemos que pagar IRPFs, tenemos que comer. Y esto es ahora mismo cómo funciona la historia. Entonces, es malo hacer negocio de esto. Realmente nadie se plantea con lo que estaba diciendo Aida en un principio, ¿no? El haber encontrado juicio. A mí me han llegado a decir cómo duermes por las noches cuando he dicho que me dedico al tarot. Pero nadie se plantea, nadie ve un cura y puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la iglesia, pero nadie se plantea cómo duerme un cura por las noches cuando está recibiendo a lo mejor un sueldo
que viene de su profesión, ¿no? Entonces, creo que dedicarte a algo espiritual de forma que hagas un negocio con ello no me parece intrínsecamente malo. Me parece que además normalmente la gente que se dedica a un tema espiritual se la sujeta a un estándar al que no se sujeta a otras profesiones. O sea, te dedicas a algo espiritual y tienes que ser un ser de luz. Y por mucho que tú quieras levitar en la posición del loto, ¿vale? Al fin de cuentas, eres un ser humano. Vas a hacer las cosas desde el punto en el que estés. No todo el mundo va a hacerlo o probablemente no todos vayamos a hacerlo desde, en cierto momento, la más purísima intención, porque todos tenemos nuestras propias necesidades, nuestra propia historia, todo lo que hay detrás. Tú vas, o entiendo que la mayoría de la gente, entiendo que la mayoría de la gente opera en la mayoría del tiempo desde lo que considera que está bien, porque creo que requiere un tipo muy específico de persona hacer algo mal mientras consideras que está mal. Es algo que generalmente no tendemos a hacer. Entonces creo que la mayoría de la gente, mejor o peor, opera desde lo que considera correcto dentro de sí, y creo que el estándar en general al que se mantiene, ¿no?, con la gente que se dedica a algo espiritual es más duro, y creo que también estaría bien tener un poco más de apertura con este tipo de profesión, de negocio, no todo el mundo evidentemente es bueno, pero no todos los peluqueros son buenos y ahí están. No todos los, ¿qué te digo? Cualquier persona que se dedique a cualquier cosa, ¿no? Hay gente que es mejor, hay gente que es peor, pero con el tema de la espiritualidad o con el tema del desarrollo personal o como quieras llamarlo, creo que hay una dureza que en general tiende a juzgar mucho a la persona que se dedica a ello, y es más muchas veces culpable hasta que se demuestre lo contrario que al revés. Y considero que eso es un estándar social que es un poco no solamente injusto, sino que también viene, ya me estoy expandiendo mucho, ¿vale? Pero creo que también viene muy condicionado por esto es absurdo, pero hay otras cosas que socialmente son aceptadas. ¿Qué quiero decir? Dentro de un marco de lo que viene siendo la espiritualidad abrahámica, como te decía antes, a lo mejor nadie se plantea que un cura tenga, no te digo que sea millonario, ¿vale?, pero que tenga su asignación, su vida medianamente hecha, etcétera, por dedicarse a un trabajo espiritual, o a lo mejor a nadie le parece sospechoso, o a nadie le parece que lo haga con una intención de engañar, pero el que se dedica a la astrología es absurdo y es un timador. Si nos ponemos a lo absurdo, me parece que desde el punto de vista de lo absurdo, tan absurdo puede ser creer en un señor con barba en el cielo como creer que los astros tienen una influencia. Te quiero decir, si lo estás viendo desde ese punto de vista cínico, ¿no? Entonces creo que también la parte que está más aceptada dentro del marco social tiende a juzgarse menos, aunque realmente la esencia de esa parte espiritual sea la misma, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí. Creo que he abierto también un montón de melones con esto y no sé si he respondido a la pregunta, pero bueno, ahí estamos. Sí que la has respondido, sí. Sí, pero al final, fijaros, hay una de las cosas que yo creo que aquí ha sido clave e importante, que es, lo ha dicho Aida, es el tema de la persona, ¿no? Que la persona es, en realidad, da igual. O sea, yo, fijaros, he vivido la parte más turbia de la publicidad. O sea, mi profesión es la más odiada, ¿vale? O sea, porque venimos de la publicidad Mad Men, ¿no? De generar necesidades, utilizar las métricas para cambiar aptitudes, bueno, todas estas cosas, ¿no? La famosa publicidad subliminal, que yo tenía un profesor que recuerdo que me dijo, no existe porque ni siquiera te ha dado tiempo a percibirlo. O sea, pero venimos de ese querer, o sea, de querer... si estamos hablando de vulnerabilidades, creo que la profesión que ha hecho
estandarte de tocar las vulnerabilidades, la máxima ha sido la publicidad, o sea, súper denostada, la peor del mundo, ¿no? Cuando decíamos, somos publicitarios, ya intentáis engañarnos, o sea, yo también sé lo que es ese estigma, ¿no? Intentáis engañarnos, aquí vende humos, tal, y en realidad yo siempre he dicho que mi profesión la considero, claro, puedes tener esa parte oscura, como puede ser en la espiritualidad también, pero también está la otras personas que hacemos nuestra profesión desde el amor que la tenemos, ¿no? Y yo estaba pensando ahora mientras hablaba María, que al final es que, claro, esto es como la pescadilla que a veces se muerde la cola, pero muchas personas, claro, cuando no conoces algo, cuando algo está oculto, ¿no? Lo que decíamos, pues el péndulo estaba en un extremo en el que el tarot no se conocía casi. Yo recuerdo ir a librerías y casi no ver nada, ¿sabes? Estaba la típica baraja Rider-Waite, ¿no? Así puesta. Y a lo mejor había una Marsella al lado, ¿sabes? No había nada más. Y encima tenías como que, ¿no? Hacer ahí en plan de ¿dónde están las barajas de tarot, no? Y claro, de unos años aquí, de repente ya tienes una sección propia, ¿no? Y es increíble y yo doy gracias, ¿no? Por eso. Pero claro, ¿cómo vas a quizá querer saber que quieres hacer algo si no lo ves? Si no te lo explican, si no entras en contacto con ello. Y creo que a veces cuando dicen, no, es que ahora hay mucho boom de esto, yo también lo pienso y digo, no, es que ahora la gente está contando más las ayudas, ¿no? Porque la publicidad en realidad, como yo la entiendo, es cuenta la ayuda porque hay alguien ahí que va a conectar con esa ayuda y ya habéis hecho match, ¿no? Pero tú tienes que contarla y la otra persona que la reciba. Entonces, claro, ¿cómo alguien va a demandar astrología si no sabía que no sabía las ayudas, ¿no? Hasta que alguien en redes empieza a hablar de ciertas cosas y dice, ostras, que esto es así, ¿no? O el tarot. Pues claro, veníamos quizá de los estereotipos de las películas, que son horrendos. O sea, claro, ¿no? Encima la típica tarotista que te da una profecía que te mueres y al final te mueres. Pues nadie quiere consultar al tarot, ¿sabes? Porque dirá, ¿qué me va a decir? Voy cagada, ¿no? O sea, todas esas cosas. Entonces, claro, es como a más exposición hay más gente que entiende las ayudas, ¿no? Y también más gente que se ve reflejada o despierta en sí vocaciones, ¿no? Y claro, vocaciones que luego serán mantenidas o no, ¿no? Pero yo creo que se nutre todo el rato, ¿no? Pero desde, vale, la persona ve una ayuda en esto que antes no veía, vale, que el tarot me puede ayudar a esto, que el tarot me ayuda a esto y a esto y a esto, o la astrología me ayuda a esto, o los cristales me ayudan a esto, es que no sabía ni que existían, ¿sabes? ¿No? Y claro, van creciendo a la vez, porque a la par que las personas van viendo más ayuda, claro, más personas, ¿no? Despiertan y empiezan a explorar esas cosas para esas ayudas, ¿no? Porque conecta algo con ellas. Luego es verdad que quizá evolucionen a otras cosas o no, pero siempre es... En el mercado se utiliza siempre la famosa oferta y demanda, ¿no? Pues cuando crece mucho la demanda tiene que crecer la oferta. Pero a mí me gusta o tengo esta manera romántica de pensar, ¿no? En que, como decía María, ¿no? O sea, me gusta pensar así, lo creo de verdad, que es como, bueno, para emprender sabemos lo difícil que es, ¿no? O sea, no vas a ponerte a emprender y hacer algo si no tienes de verdad un sentimiento dentro, ¿no? O sea, que te impulsa y que te anime a llevar ese camino a largo plazo, porque es difícil, es duro, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces por separado, ¿no? Y demás, entonces, a mí, de verdad que a mí lo que me da es pena, ¿no? A veces cuando se trata de ningunear a ciertos sectores, a mí me ha pasado, o sea, yo en publicidad cuando decía que a mí me gustaban estas cosas y que quería dedicarme a estas cosas, se reían de mí. ¿Sabéis? He sido la oveja negra de mi sector. No pasa nada, ¿no? O sea, y yo de hecho a veces me planteaba, ¿qué hubiera pasado si una de mis clientas hubiera entrado por la puerta de la agencia? Se hubieran reído de ella. Sí, le habrían ayudado, pero no habrían entendido nada, lo habrían hecho desde su sentir, no habrían empatizado con ella, el miedo a contar lo que hago porque no me entienden, ¿sabes? O sea, entonces ahora creo que es este resurgir, pero porque nos vamos, ¿no? Haciendo como espejitos y vamos activándonos unos a otros en plan, ¿no? Y claro, imaginémonos que o sea, empiezan a divulgarse, o sea, se divulga y no hay más gente que empieza a hacer eso, no, o sea, colapsaría. No habría gente que pudiera comprar el tarot que quiere, no habría gente que pudiera leerse la carta astral, no habría gente que pudiera trabajar con cristales, o sea, yo a veces lo cuento, si no nos hiciéramos espejo y nos activásemos unos a otros, claro, estaría un pobre astrólogo desbordadísimo, no puedo más, ¿sabes? Entonces, creo que el propio, cuando yo daba economía decían, el propio mercado tiende a regularse. Yo me lo imagino, pero desde esta manera más romántica, ¿no? Es como, claro, tendemos a activarnos unos a otros para que al final podamos acceder a esa ayuda, ¿no? Y claro, si hay un resurgir
Si hay este sentir, pues lo normal es que pase esto, ¿no? Lo que no me gusta tanto es que se siga, fíjate, pese a que cada vez se visibiliza más, aún sigue habiendo muchísimo estigma. Y a mí me ha pasado, que esto también, yo lo cuento en mi campo personal, ¿eh? Yo utilizo mucho el tarot para cosas creativas, ¿no? Y para desbloqueos y tal, y para escribir. Y a mí misma un día me descubrí como con prejuicio de publicar que lo hacía, ¿sabes? Yo misma, o sea, qué tontería, ¿no? Pero tenía esa cosa ahí y dije, pero bueno, pues lo tuvimos que publicar, claro que sí, ¿no? Y fue como una liberación yo misma de ver que incluso las personas que lo tenemos súper interiorizado, las personas que trabajamos, que lo vemos día a día, que tal, que no sé qué, también tenemos todavía cosas, ahí programadas, ¿no? Luego, Sí. claro, imagínate las personas del otro lado que, pues, oye, que todavía no han entrado en contacto con esto, ¿no? Mm, Me parece muy bonito esto que traes, Esther, de como de tu propia experiencia de pillarte a ti misma, juzgándote, porque al final es como esta polaridad, ¿no? De cuando estamos muy con el juicio hacia adentro, a ver a ti misma cómo te estás hablando también, ¿no? Y a mí me ha pasado, o sea, yo como psicóloga, el acompañar a través de la astrología y el tarot, ahí ha habido una parte que me ha generado mucha fricción, ¿no? Porque yo he tenido ese juicio de como que le resta seriedad y yo he sido la más crítica conmigo misma. Entonces, claro, pues normal que me venga una persona luego con este tipo de información, porque hay algo de eso también dentro de mí, ¿no? Cuando al final con la práctica y todo esto simplemente es una reafirmación de decir, no, es que joder, esto suma experiencia y suma visión y todo esto, ¿no? Entonces, me gusta que traigas esto también de reducir la crítica también con nosotros mismos a la hora de emplear, bueno, estas herramientas en nuestro día a día, quizás en ambientes más random o en situaciones que a lo mejor no se asocia tanto el uso de la herramienta. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, os voy a contar esta anécdota, pero a mí cuando yo iba a reuniones y tal, mira, veis que por ahí tengo una varita, ¿no? Bueno, no sé si se ve muy bien, tengo una varita que me hizo un artesano y tal. Yo cuando iba a presentaciones a empresas grandes, me la llevaba a posta, ¿sabes? Y yo decía, yo no voy a ocultar quién soy a la presentación con la varita. Y luego cuando acabamos decían, si es que son muggles, no lo entienden. Pero da igual, yo iba con mi varita y hacía eso, ¿no? Porque igual que hablábamos de los referentes, ¿no? Y de que quizá sean detonantes de, llamémoslo, modas, resurgimientos o lo que sea, pero esos referentes son importantes, ¿no? Y yo que os tengo ahora enfrente, vosotras, sin querer saberlo, habéis sido referentes de otras personas. Y eso me parece muy bonito, porque quizás Silvia subía cosas a sus redes, o María, ¿no? En redes o en conferencias, o tú, Aida, y sin vosotras saberlo, quizás habéis sido parte de ese resurgir, de ese activar. Quiero saber más, ¿no? Pues María ahora que tiene libro, ¿no? Tiene un nuevo libro que ha hecho en el que explica su propio método de leer, ¿no? Que es muy particular y muy interesante. Claro, pues ¿cuántas personas, yo me lo pregunto, se comprarán ese libro, ¿no? Y activará también en ellas cosas. Y para ellas María es una referente, ¿sabes? Y claro, cuantos más referentes hay, o sea, yo es que, no sé, lo veo como que si hubiera sido un objeto que está oculto en una habitación y de repente alguien lo sacara, ¿no? Dijera, mirad, ¿no os habéis fijado que tenemos esto aquí? ¿No? Claro, porque estaba oculto en una habitación, nadie iba, nadie pasaba por delante, ¿no? Hasta que alguien dice, bueno, lo voy a sacar al vestíbulo. A ver qué pasa. Y de repente, pues empieza a pasar la gente por delante, se empieza a hacer preguntas, empiezan a usarlo, les empieza a gustar, tal, pero porque estaba encerrado, ¿no? Ahí en una habitación. Entonces me parece bonito. Más allá, no me gusta, es que el término de moda creo que también lo tenemos un poco despectivo. También somos juiciosos. Una moda puede ser buena. ¿Por qué pensamos que tiene que ser solo mala, no? Es porque lo tenemos ahí como... Claro, si lo añadimos a moda de usar y tirar, ¿no? Pues no sé. También yo también, analizando los titulares, a veces decía, pero ¿por qué aquí moda lo estás leyendo como mal, Esther? ¿Sabes? También es bueno y positivo, ¿no? Pero es verdad que también tenemos ese término que nos digan que es una moda mal, ¿no? Pero bueno, también puede ser bien por todo lo que hemos estado como hablando, ¿no? Pero también, ¿y si es una moda qué? ¿Y si te pasa qué? Quiero decir, tenemos como muy interiorizado que lo que no es para siempre mal, o era mentira
o no era lo tuyo, o estabas equivocado, cuando a lo mejor algo ha sido lo tuyo durante un tiempo perfectamente. Una creencia espiritual, una profesión, un emprendimiento, una relación. O sea, quiero decirte, a lo mejor tú te tiras con alguien 15 años y en esos 15 años estás maravillosamente y un día decides que ya no más. ¿Significa esto que 15 años han sido mentira, que ha sido un error y que nada de esto ha pasado? No, significa que simplemente ha dejado de dar de sí, ¿no? Pues puede pasar lo mismo con esto. O sea, ¿y si es una moda, qué pasa? Y si luego se te pasa, ¿qué pasa? O sea, quiero decir, tampoco lo veo, pues lo pruebas, igual que te puedes probar a hacer cualquier otra cosa, igual que vas a acabar probando el chocolate Dubai, quieras o no quieras, ¿vale? Y a lo mejor resulta que te gusta y a lo mejor resulta que no, pero ¿qué problema hay? No, ninguno. Yo estoy 100% de acuerdo contigo con esa perspectiva, ¿eh? 100%, 100%. O sea, y al final las cosas tienden a evolucionar también. O sea, qué horror sería que se quedara todo igual, ¿no? O sea, claro, a mí el planteamiento que ha dicho Silvia de ojalá pudiéramos de repente ahora 5 años después, ¿no? Como cuando salen en las películas 5 years later. Queremos saber qué ha pasado, ¿no? Y por una ventanita. A ver, ¿no? Claro, nadie sabe cómo va a evolucionar, ¿no? Pero es verdad, quizá, o sea, igual que... Es que yo soy muy fan de esta frase de todo tiende a regularse. Entonces, cuando algo pega el petardazo, que se dice, tenderá a regularse de alguna manera. ¿En qué nivel se regulará? No lo sabemos. No lo sabemos. Eso es así, pero bueno, es verdad que todo el tema de... siempre es evolución, o sea, es que nunca estamos quietos ni parados y el péndulo va a hacer de las suyas. Es que fijaros, y traigo este ejemplo que es un poco, diréis, un poco random, ¿no? Pero igual que estamos ahora hablando, no ahora todo el rato espiritualidad y demás, claro, es que el otro día leía que ahora está volviéndose de moda los VHS, ¿sabes? Y los iPods y objetos... Y los Nokias blancos y negros, o sea, que sí, que sí. El péndulo ya está haciendo de las suyas, digo, ya está aquí. A mí es que yo soy fan de esto. Digo, ya está aquí el péndulo, pues ahora, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? O sea, esto es para que tengamos una vida interesante, ¿no? Pero claro, pues yo pienso, no sé, en lo que suele pasar, tenderá a regularse por sí mismo, pero por esto, porque mucha gente que quizá no sienta esa conexión de esta profesión, encontrará quizás otra con la que conecte más, ¿no? Y todo tenderá al final, si ha de regularse, a regularse. Yo creo que al final todo va dejando un pozo, ¿no? O sea, dure más, dure menos, igual nosotros, ¿no? Ya no eres la misma persona que a lo mejor, aunque sea una mala experiencia, dices, aprendí de esa mala experiencia porque me dijo, esto no es para ti. Perfecto. Y si es mi camino, amaré ese camino y dirá, ok, este es mi camino, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, ¿no? Es esa... también es un lugar desde el que colocarse, ¿no? Todo lo que llega a mi vida, tanto si me confronta como si me apasiona, es un aprendizaje poderoso que viene a mí, ¿no? Entonces, desde ahí, todo lo que vayamos recorriendo, pues va a dejar también una huella, va a dejar una experiencia, va a dejar un aprendizaje y por ahí ya estamos ganando al final. Sí, porque al final todo este proceso cambia mucho la perspectiva de las personas, ¿no? Bueno, a mí por lo menos me ha cambiado y cuando veo yo es que he pasado de aprender muchísimas cosas, porque quizá un día tengo un proyecto que es como, no sé, relacionado con el chamanismo, otro que es la astrología, otro que es el tarot, otro que es... Entonces, a mí me ha abierto mucho la mente a explorar la espiritualidad desde diferentes culturas, ¿no? Y luego te descubres practicando eso, como ha dicho Aida, en tu día a día, ¿sabes? Y claro, y ves que todo cambia en realidad, o sea, yo es que a veces cuando yo tengo pues, personas muy cercanas que dicen la espiritualidad es la nueva droga, ¿no? Pero lo dicen en plan bien, ¿sabes? No lo dicen en plan mal, lo dicen como, porque Jope venía de no sentir nada, quizá de estar anestesiado, a de repente, Jope, sentir una plenitud estando solo, ¿sabes? Y no sabes por qué. De repente siempre estabas pues ahí con tus cositas, tus respiraciones, haciendo tus cosas y de repente esos microsegundos que llamo yo de plenitud, que no sabes por qué, pero es como si te hubieras comido un helado gigante. No sé, ¿sabes? Pero no, estabas tú solo ahí. Entonces, claro, es que eso engancha en cierto sentido, ¿no? Entonces, yo de verdad que cuando tengo gente que lo decimos en tono pues coloquial, ¿no? Dicen, normal, porque es la nueva droga, ¿no? O sea,
claro, venimos quizá de no sentir nada, de estar muy anestesiados y tal, y jope, de repente estos micromomentos, ¿no? Y quizá uno sea la meditación, otro sea, ¿no? Pues otro sea el tarot, otro sea ciertas prácticas que vayas haciendo, ¿no? Pero al final, como decías tú, es que notas que te cambia la vida cuando lo practicas. Entonces, ¿cómo no va? ¿Sabes? ¿Cómo cada vez que notas que te va a ayudar más y más personas lo descubren? Eso es como el yoga, ¿sabéis? El yoga en los años 60, pues cuando llegó aquí, pues ¿quién lo practicaban? Pues 3 frikis, ¿no? Podemos decirlo. Bueno, no lo practicaba nadie más. Claro, ahora ¿quién no duda de los beneficios del yoga? Yo esto lo pongo mucho el ejemplo. Claro, nadie lo cuestiona ya, porque ha tenido muchos años de divulgación, de practicarlo, sobre todo la mayoría de gente que va a yoga luego dice, pues no me esperaba que fuera esto. Porque yo no sé, pensaba que íbamos a estar haciendo acrobacias o algo. ¿Sabes? Pues así creo que pasa con el tarot, ¿no? Con todo pasa un poco así, ¿no? Y luego siento que todo el avance tecnológico también hace que a nivel científico se esté abriendo también unos campos que están ahí muy pegaditos con la espiritualidad y con lo que conforma la realidad, avalados por la ciencia, porque yo siempre digo, ¿no? La ciencia es la religión de los no religiosos, ¿no? Ahí está ese dogmatismo de las personas que yo solo creo en la ciencia. Ok, pues el premio Nobel de este año se lo dieron a unos señores que son físicos cuánticos y han demostrado que el tema de que esto que decimos, ¿no? Pídele al universo el campo de infinitas posibilidades, pues les han dado el premio Nobel por esto, ¿no? Entonces dices, wow, ¿qué pasa? Que estos 4 frikis que antes hablaban de pídele al universo, eleva tu rezo y todas estas cosas, de repente le dan el premio Nobel a uno que realmente ha demostrado que ocurre cuando lanzas, ellos dicen, ¿no? Cuando lanzas una partícula, la partícula responde, tal, ¿no? Cambias partícula por rezo, cambias intención por molécula y tienes al final lo mismo, ¿no? Y cómo la ciencia está abriéndose, ¿no? en esa exploración de lo que es el universo, a ir reafirmando y confirmando muchas cosas que vienen de culturas ancestrales y del efecto que eso también está causando en la realidad, ¿no? Y ahí también siento que se rompen muchísimos prejuicios a muchos niveles, ¿no? Y que está siendo también un apoyo importante para decir, no, es que quien lo daba por sentado no es que fuera un loco o un tal, simplemente es que uno ya internamente como que percibías que eso funcionaba de esa manera. Hay personas que necesitan que la ciencia venga, se lo ratifique y se lo compruebe, entonces ya a partir de ahí se abren a eso, ¿no? Eso ya va un poco en el nivel de apertura de cada uno, ¿no? Pero ya estamos ahí también, o sea que eso también siento que aporta mucho peso y mucha veracidad a todo este mundo también. Sí, yo comparto totalmente esto con Silvia porque siento que la ciencia, que a lo mejor de alguna manera como que era nuestro contraargumento a todas estas herramientas, ahora está jugando a nuestro favor, ¿no? Y que de alguna manera se está volviendo también a volver al origen, a volver a las leyes que se crearon en su momento, y es que es volver a rescatarlas y traerlas a la vida moderna, saber traducirlas simplemente, ¿no? Y siento que esto va a ser una ayuda y es algo que al menos yo estoy experimentando y leyendo el campo, ¿no? De decir, vale, por aquí hay mucha menos resistencia, ¿no? Porque parece que, vale, esto está demostrado. Esto hay alguien que ha dicho que científicamente está demostrado, ¿no? Pero bueno, que aquí podríamos entrar en diferentes debates, ¿no? De la religión católica, en nuestro caso, ¿no? Que está dado mucho por sentencia, ahí no hay ninguna evidencia científica como tal y todos los domingos a misa, a rezar, ¿no? Entonces, bueno, lo de las ciencias, según a la corriente que nos queramos sumar, ¿no? Porque no todas las profesiones son científicas ni tienen una demostración científica y las damos por válidas y están fenomenal. Pero siento que ahora la ciencia, desde la neurociencia, por ejemplo, está ayudando muchísimo a abrir la visión y a cerrar muchos argumentos que es como, no, es que esto ya no se mantiene, o sea, es que hay algo más. Hay algo más que no se ve, que no se percibe, es algo a nivel cuántico, es algo a nivel energético, porque todos somos energía. Ya está, llévalo a un nivel más profundo,
o más superficial, que quedas con Juan y después de estar con Juan media hora sales agotado. Dices, madre mía, no vuelvo a estar con Juan para tomarme una cerveza. Pues ya está, pues porque no hay una resonancia, ¿no? Y esto en la astrología antiguamente era una carrera universitaria, o sea, hay un montón de estudios científicos de por qué cada planeta, qué acontecimiento social, qué movimiento terrestre, en fin, un montón de historias que si se pudiera como retomar ese origen y esos estudios, es que no es que alguien estuviera de lulo y dijo, oh sí, la luna me influye, no, no, es volver a las leyes de la física, es volver a la ley de la resonancia, a la ley de la fractalidad, es volver a esas bases científicas, ¿no? Que tanto se exigen, están ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo de abiertos estamos claro, a escuchar este tipo de argumentos cuando mezclamos cristales, ¿no? Pues que esto Silvia lo sabe súper bien, ¿no? Pues claro, si habláramos de los componentes del cuarzo cristal y de nuestro cuerpo físico, pues no hay mucha diferencia. Es como, vale, ahí está esa parte científica, ¿no? Entonces siento que ahora nos está ayudando mucho como a respaldarnos, ¿no? Y antes a lo mejor era como el enemigo cuando para mí todo es el mismo lenguaje expresado en diferentes disciplinas. Ya está. Entonces cada uno cogerá la que le resuene, pero es que es todo el mismo lenguaje traducido a cómo la persona necesite recibirlo en ese momento. Y con nosotros mismos también, porque a lo mejor tú tienes un momento que necesitas algo más abstracto, más, bueno, mucho más simbólico y no meterle mente, y habrá otros momentos de tu vida que digas, buah, vale, pero esto, ¿por qué, no? ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es la raíz que fundamenta esto? Entonces, bueno, comparto mucho esto que dice Silvia y siento que esto está creciendo muchísimo y me alegro también, ¿no? De decir, joder, no se nos está yendo la pinza. O sea, es que hay unas bases ahí, ¿no? Comunes y compartidas. Pues en nota discordante a esto, me gustaría lanzar un poco una perspectiva algo distinta que tengo de por qué tenemos que justificar la fe en, llámalo X, con ciencia o con algo tangible, porque la fe por definición es creencia, si está demostrada es un hecho. Entonces, quiero decir con esto, ¿vale? ¿Qué problema hay también en abrazar una espiritualidad que no sea comprobable? Porque al final es abstracta, ¿no? Quiero decir, tenemos quizá buscamos ese tener razón o buscamos, es una búsqueda de la respuesta, o esto lo provoca un no sentirnos absurdos, o esto nos lo provoca una búsqueda de la legitimización de lo que hacemos, o no sé, me gusta sentarme en el espacio de decir, bueno, mi experiencia es esta, o esto es lo que yo creo, o esto es lo que yo he experimentado, y no tiene por qué necesariamente estar justificado para otro. No sé si me estoy explicando con esto. Sí, es que abrimos otro melón. Sí, no, así no nos acostamos nunca, jamás. A mí lo que me encanta cuando ocurren estas cosas es simplemente como que se cierra el círculo. Sí. Para mí es importante como que se cierre el círculo, o sea, no me da más legitimidad o menos legitimidad, pero siento que se cierra el círculo del no hay nada separado de nada y realmente todos estamos hablando de lo mismo con diferentes palabras y son esas caras del diamante que yo estoy viéndolo desde aquí, tú lo estás viendo desde aquí, el otro, o sea, para mí tiene todo cobra sentido. Más que el decir me siento legitimado o no me siento legitimada, si no me sintiera legitimada no haría lo que hago directamente porque me legitimo yo misma, pero es como todo cobra más sentido, ¿no? O sea, es como diferentes perspectivas que están hablando, como decíamos, ¿no? Hablando de lo mismo y a mí, no sé, me da como alegría sentir cómo esos planos se unen, ¿no? Porque parte de todo lo que viene es toda esa sensación de fragmentación y de separación, y cuando algo tiende a unirse, me encanta. Me encanta, como humana lo gozo.
como humana lo gozo. Sí, yo también lo vivo desde ahí, ¿no? O sea, no tanto que la ciencia me ayude a dar validez a mi negocio, porque no, o sea, yo soy la autoridad de mi negocio, ¿no? No la ciencia que viene a respaldarme. Me gusta que no haya esa batalla, ¿no? Que no tiene que estar regañado, ¿no? Igual que hablaba antes de mi experiencia, la religión no tiene que estar regañado con ser astróloga o ser tarotista, ¿no? O sea, es que puedo ser todo lo que me dé la gana. Quizás no a la vez, pero sí por etapas, ¿no? Pero incluso yo creo, pero bueno, esto es otro melón, que incluso esto que dices tú, María, de que no se ve como este acto de fe. Yo siento que aunque no lo veamos, en cada una de nuestras células eso tiene un impacto. O sea, ese estado vibracional de fe tiene un impacto en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional y energético, pero esto ya sería otro tema. No, pero me encanta lo que ha dicho María, porque al final me encanta que nos planteemos cosas más allá, ¿no? Porque muchas veces, yo a veces también hago de abogado del diablo y pregunto ciertas cosas, porque ahí es cuando de verdad salen preguntas que te activan, cuando te hacen pensar, ¿sabes? Cuando te hacen reflexionar, ¿no? Cuando te hacen dar quizá esas cosas que no te habías planteado, ¿no? Quizá desde ese ámbito. Entonces, estas preguntas me gustan mucho y luego aparte, eh, es como yo también lo he sentido lo que habláis, yo lo llamo la verdad de las mil caras, haciendo un honor a Joseph Campbell, ¿no? Con el libro de las mil caras, yo lo llamo la verdad de las mil caras, ¿no? Porque bueno, a veces también es verdad que se siente así, pero es, claro, imaginaros, yo a veces lo pienso, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente se comprobara que Dios existe, ¿no? Llega la ciencia y comprueba que Dios existe. ¿Qué pasaría con la fe? O sea, ahora que lo ha dicho María, esto para mí es una de las preguntas que yo también me he hecho muchas veces, ¿no? Porque, claro, cuando tú tienes fe, o sea, es el no ver. O sea, claro, no, o sea, yo, por ejemplo, pues nunca he visto un espíritu, ¿no? No lo he visto. Ya sabéis que es mi gran cosa que me encantaría verlo, pues nunca lo he visto, ¿no? Y claro, yo misma me tengo que... Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya no existen? No, yo sí que creo que haya espíritus, solo pues que no los veo, ¿no? Pero tengo fe en que los hay, ¿no? ¿Qué pasaría si nos quitaran la fe? O sea, no sé, es que es una movida muy rara, ¿no? Es como de novela, en plan, yo qué sé, pues, estas futuristas, ¿no? ¿Qué pasa si de repente llegan y comprueban que Dios existe? Para empezar, que ya sería mainstream total. Dios sería mainstream, ya sería, no sería la moda. Es que claro, ¿qué pasaría ahí, no? Y luego, claro, ya no habría fe, o sea, no sé, ¿no? ¿Sabes? Creo que gran parte de, no sé, es la magia, ¿no? También, no sé, el que no lo veas a veces, no sé cómo explicároslo, ¿no? Pero me ha gustado mucho la pregunta de María, porque habré otras cosas, ¿no? Ahí ya no estaríamos hablando de moda, ya sería en plan lo que es, ¿no? Todos a eso porque Dios existe, no sé, sería un tema. Que esto pasara, ¿no? Quién sabe, quizá pase. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que si queréis podemos acabar con una pizquita final, si queréis, de vuestra propia opinión o vuestro propio sentir sobre esta gran pregunta que abríamos hoy. Ya no me salen ni las palabras. Y si queréis, pues decir unas palabritas cada una, que la verdad os tengo que decir que me ha gustado mucho porque ha vuelto a salir como un montón de cosas, ¿no? Me encanta. Y creo que habrá personas que resuenen más con una cosa, con otra, pero creo que no, ¿sabes? Lo bonito es que sale todo el espectro, que digo yo, ¿no? Porque imagínate que nos hubiéramos juntado 4 personas que pensamos igual en todo y nos damos todos la razón, que eso es lo que pasa actualmente, ¿no? Se sientan 4 personas que piensan igual y dicen, sí, opino lo mismo, sí, claro, claro. Se van de ahí súper contentas pensando que han arreglado el mundo, pero porque se están dando la razón como a tontos, que es lo que pasa a veces en determinadas tertulias y determinadas cosas, ¿no? O sea, creo que está, y además que lo hagamos, no o sea, apoyándonos, creo que ese es el formato que es mágico, ¿no? Plan, oye, 20.000 opiniones diferentes, todas tienen cabida, todas tienen respeto y todas hacen pensar, porque yo creo que las personas oyendo esto se van a hacer preguntas, ¿no? Que creo que es algo súper bueno también. Quizás se tomen 5 minutos para pensar, ostras, no había pensado esto, ¿sabes? Y voy a reflexionar sobre esto o sobre esto otro que ha dicho esta persona, ¿no? Así que si queréis acabar con unas palabritas cada una. Estamos ahí congeladas. No os peguéis por el orden. Congeladas.
Yo creo que cerrar este tema es como ponerle puertas al cielo, ¿no? Es un poco complejo. Hemos sentado ahí las bases de muchas cosas y bueno, pues yo sigo pensando que no hay nada separado de nada, o sea, que por eso decía, ¿no? La espiritualidad es a la moda como la moda es a la espiritualidad, porque al final espiritualidad, creo que lo ha comentado María al empezar, es algo intrínseco al ser humano. Por tanto, todo lo que luego salga del ser humano va a estar impregnado de todo eso. Le quieras poner una carta de tarot o le quieras poner un crucifijo, va a dar igual. Como si le pones una flor. Una flor es súper espiritual. O sea que creo que es algo intrínseco totalmente al ser humano y que llevamos desde que existimos con esa moda y lo que queda de ella, ¿no? Aunque sea más seco o menos seco, bueno, eso ya, si lo ponemos desde ahí, sí, estamos en ese tiempo, pero que viene estando de moda desde tiempos ancestrales al final. Y creo que hasta que nos vayamos de este planeta o desaparezca, pues seguirá de moda. Yo soy de las que piensa que fue, es y será. Yo nada, pues cierro igual que abierto, ¿no? Que por volver un poquito a la raíz, ¿no? Vivir la espiritualidad como un acto de presencia, de volver a ese origen. Para mí con la astrología está relacionado con el sol, ¿no? El sol, más allá de ser nuestro yo, es como el estado de presencia puro y el estado de coherencia puro, ¿no? Y que haya esa congruencia entre lo que piensas, entre lo que sientes y lo que haces. Para mí eso es lo más espiritual que hay porque conecta mucho con esa fe que dice María, ¿no? De no sé, porque, o sea, no sé hacia dónde voy, no sé cuál va a ser el camino, pero siento que estoy donde necesito estar, ¿no? Entonces ahí como conectar con esa espiritualidad desde esa fe y desde esa verdad interna. Pues como cierre, también volviendo a lo que he dicho antes, el tema de que pueda ser una moda, que pueda ser algo que particularmente es más relevante en la actualidad. Con relevante quiero decir que se escucha más, que está en los medios, que está dentro de lo que sería el mercado de consumo. Es cierto, creo que podemos decir todos que es tangiblemente cierto que esto está sucediendo, pero que creo que no responde a nada que venga impostado desde fuera, sino que es un resultado de lo que ya estaba sucediendo. Como ha dicho también Silvia, es algo que siempre ha estado con nosotros, lo he dicho igualmente al inicio del podcast, entonces pues puede tener sus movimientos de péndulo, como has dicho. Ahora estamos en un momento en el que sí, es moda en tanto en cuanto está más presente de una forma más mainstream o más comercial, pero no considero que sea impostado. Uh-huh. Yo me quedo con la frase, es que lo que ha hecho Silvia a mí me ha marcado. Es como una moda de las cavernas. Yo haría este titular y luego explicaría todo este posicionamiento que hemos dicho nosotras, ¿no? En plan, sí, moda en las cavernas. Contamos. Pero bueno, al final sí que es verdad, ¿no? Que bueno, quizá ese foco mira más porque siente que hay más gente haciendo eso. Y lo que decíamos, ¿no? Pues lo ven, saben que esa ayuda está ahí, más gente conectando con eso, luego pongo el foco donde la gente está, ¿no? Que es entender un poco la profesión de cada uno, y si eres buen periodista, si eres buen tal, obvio que eso entra dentro, ¿no? De qué está sintiendo la gente, ¿no? Te lo tienes que preguntar, ¿no? Para saber encontrar respuestas a eso también. Así que me lo pasa muy bien en este círculo, de verdad. Creo que es un tema también que hay gente que quizá, pues eso, ¿no? No sé, lo puede llevar, ¿sabes? Pues con controversia también, ¿no? Porque como todo tema puede ser controvertido, todo tema, da igual, hablamos de los perros y puede ser controvertido, porque estamos estamos en la época, como bien hemos dicho, polarizada total, y entonces pues cualquier sensibilidad, lógicamente, sin intención, pero es lo que pasa, o sea, y muchas veces pues estamos en esta época difícil y rara, pero ha sido muy, muy interesante hablarlo con vosotras, compartirlo, así que nos veremos en próximos círculos. Daros las gracias infinitas por estar aquí, os mando un beso muy grande y a ver qué melones abrimos próximamente. Sí.
Gracias, Esther, y gracias, chicas, otra vez por compartir. Muchas gracias, Esther, chicas. Adiós, chicas. Gracias. Besito. Chao, chao. Esto es cosas de brujas y magia.